Buenos días, jóvenes. Eh, Vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar sobre, pues ya una investigación formal. Recordemos que para realizar una investigación se requiere determinar un problema, es captar un problema, ya sea de distinta índole que nosotros podamos percibir, que nosotros ideemos o que queramos conocer. Más que nada, pues el proceso de la investigación científica, en su afán, debe de resolver el déficit cognitivo que existe con respecto a un objeto de estudio. Ese transita por varias etapas, las cuales sean condicionadas por factores de carácter objetivo y subjetivo. Recordando que pues la investigación científica siempre va a ser de manera objetiva. ¿Cuáles son los elementos que condicionan el proceso de la investigación científica? La investigación científica tiene un carácter procesal, o sea, lleva un procedimiento determinado. Este inicia con, pues, la determinación o la existencia de un problema que no podemos resolver, una duda. La realización de la investigación está condicionada en gran medida por atributos de índole subjetiva, siendo los primeros aquellas características del medio que rodean al objeto de estudio, en tanto los últimos comprenden las cualidades de la personalidad del investigador o grupo de investigadores. Entre los atributos que debe tener la investigación es la magnitud del tamaño del problema en relación con, con lo que existe en sí en una población. Sabemos que los problemas que podemos resolver son de distintas índoles. Digamos, un problema que ustedes pueden tener o que pudieran pensar en el ámbito de la criminalística, podríamos suponer que ustedes quieren determinar el índice delictivo en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Y pues, ¿cuál va a ser su planteamiento del problema? ¿Cuál es el índice delictivo en la ciudad? Pero evidentemente tenemos que pensar primero en el título de la investigación y de determinar bien cuál es el problema que nosotros queremos contestar, cuál es la pregunta de investigación primordial que nosotros queremos saber o conocer. Entonces, el problema de investigación, debemos de plantear bien el problema y buscar un título. Evidentemente, en muchas ocasiones tenemos las dudas sobre cuando se plantea el problema, ¿se debe generar el título de manera definitiva? Claro que no. ¿Por qué? Por conforme se vaya dando la investigación y vayan surgiendo datos, vayan surgiendo distintos tipos de variables, se va a modificar el título. Título, ¿qué es? Dice, de este debe tener una presentación racional de lo que se va a investigar. Procede el plan de investigación. Representa una idea clara y precisa del problema. Presenta el problema a tratar de forma rápida y sintética. Y como se los dije, pues ustedes en el ámbito criminalístico pueden determinar el índice delictivo en la ciudad de Tapachula, Chiapas. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues, ¿para qué? Para conocer, digamos, hacer un detallado sobre los distintos lugares, o las distintas colonias en los cuales existe la mayor cantidad de delitos. Pero no solamente se puede determinar eso, sino que lo que pueden determinar también qué tipos de delitos se cometen más en ciertos lugares, en qué horarios, eh, en qué zonas específicas. Entonces, en este caso, es un ejemplo que les estoy dando. Digamos, yo cuando realicé mi tesis, fue la determinación de la relación que existe entre el consumo de alcohol
y los hechos de tránsito en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Entonces, mi título fue Determinación de la frecuencia de hechos de tránsito asociados al consumo de alcohol. Espero que vayan entendiendo que el título es importante porque nos va a representar el problema en general. Sin embargo, aunque tengamos el título, nosotros tenemos que determinar y que disminuir el rango de probabilidades. El título debe de realizarse con criterio. Debe ser corto, contener pocas palabras y dice a mayor extensión, menor comprensión. Entonces, nosotros debemos de verificar cuál es el problema que nosotros queremos resolver. Ustedes como futuros investigadores, recuerden que existe la metodología de la investigación criminalística, que es muy distinta a la metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque cada uno utiliza es un método distinto y cuando utilizamos la metodología de la investigación para el análisis de un problema científico, pues podemos tomar distintos caminos, utilizar distintas técnicas. Inicialmente el título debe formularse en forma tentativa e interrogativa, o sea, ¿qué es lo que deseamos conocer? En este caso ustedes pueden determinar cuál es el índice delictivo en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Pero tenemos que delimitar, eh, pues, cuál va a ser nuestra población. Porque si decimos, no, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, abarca zona norte, la zona sur, zona alta de Tapachula, zona baja, y la cantidad de datos que ingresarían o que se tendrían que realizarles una estadística, eh, sería muy complicado y complejo. Entonces, lo más correcto o lo que deberían de hacer es delimitar. Entonces, para no tener gran cantidad de datos, podrían decir cuál es el índice delictivo en la zona norte de Tapachula. Y ya dentro de la investigación, delimitarlo inclusive mucho más. Ah, bueno, zona 5 de febrero, zona Xochimilco, zona centro, delimitarlo de manera más específica, que cuál va a ser la población que que ustedes van a investigar. Porque recuerden que existen el universo es la cantidad total de población. Sin embargo, pues lo que se va a representar es una muestra. ¿Por qué? Por muchos factores. ¿Por qué? Porque si se quisiera determinar el índice delictivo, recordemos que muchas personas llegan a denunciar. Sin embargo, hay quienes no denuncian. Entonces, esas personas no podrían entrar en una investigación. Entonces, por eso hay que delimitar y poco a poco se van reduciendo el número de variables. Dice, la presentación definitiva debe elaborarse en forma declarativa. Entonces, en este caso, podríamos quedar el título como determinación del índice delictivo en la zona norte de Tapachula, Chiapas. Y entre paréntesis, pues las colonias que nosotros deseamos es que entren en nuestra investigación. Debe ser un enunciado declarativo, ¿sí? Porque debe ser una determinación, un índice, puede ser un conjunto de palabras que expresa una afirmación, un comunicado
o una manifestación. Recordando que en el centro lleva lo que es el enunciado, es lo que es el sujeto, el predicado y el complemento. Deben ser enunciados declarativos, impersonales, las oraciones carecen de sujeto, y los factores que influyen digamos, los factores que influyen en la multidrogoresistencia de Mycobacterium tuberculosis. Ese es un ejemplo de un título. Estamos determinando qué factores influyen en que la Mycobacterium tuberculosis tenga resistencia al antibiótico. Pero de eso se tiene que delimitar todavía más cuáles las variables a investigar. Formas de elaborar un título. Puede ser a través de una síntesis, a través de una asociación o en una antítesis. En la síntesis se condensa la idea central de la investigación. Es como lo que yo les dije, el título de la investigación que ustedes podrían realizar. En realidad hay múltiples problemas que se podrían resolver. Uno de ellos podría ser, aquí en la ciudad de Tapachula, Chiapas, no sabemos en sí, digamos, determinar el tiempo en el que sale positivo una prueba de rodisonato de sodio. Recordando que la prueba de rodisonato de sodio es para determinar la presencia de plomo y bario en las manos de una persona que ha disparado un arma de fuego. Porque tenemos antecedentes o tenemos investigaciones que se han realizado en la Ciudad de México. Sin embargo, estos estudios que se han elaborado indican que una persona que ha disparado un arma de fuego lleva aproximadamente, son 8 horas a partir que disparó el arma de fuego para que para que la prueba que le hacen de rodisonato sea positiva. Sin embargo, si nos vamos al proceso investigativo, podemos también determinarlo acá. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas condiciones. Recordemos que la Ciudad de México, el clima es frío o fresco, no hay mucha humedad. O sea, si es fresco, hay un poco de humedad, pero por el frío no se representa mucho. Sin embargo, aquí estamos en una ciudad en el que el tipo de clima es caluroso, el sol al mediodía es muy radiante y con lo cual podemos tener la duda de que si en realidad a las 8 horas igual sale positiva. ¿Por qué? Porque una persona que tenga actividades diarias el cual requiera mucho esfuerzo físico, tiene una gran capacidad de, pues, de sudar, ¿no? Eso podría disminuir el tiempo que puede presentar en las manos plomo ovario después de haber disparado un arma de fuego. Entonces, todo esto podemos llevarlo a una investigación más seria. Entonces, hay múltiples ideas que se pueden elaborar, dudas, investigaciones que ustedes como futuros profesionistas pueden realizar. Entonces, continuamos. La asociación es la relación con otra idea en torno a la investigación y la antítesis es la representación, todo lo contrario de lo que se va a tratar la investigación. Y aquí tenemos unos ejemplos. Esos son ejemplos de investigaciones científicas. Digamos, la síntesis, incidencia de tuberculosis pulmonar en la región del Soconusco. Si por asociación, estudio farmacológico de psicotrópicos en pacientes sometidos a estrés. O una antítesis, determinación de valores de referencia de hemoglobina en personas con diversas edades en la zona costa de Chiapas. Ustedes que llevan criminología, podrían igual hacer una investigación sobre sobre una asociación de un estudio farmacológico psicotrópico en personas que se encuentran,
que se encuentran en los penales. También podrían hacer ese tipo de investigaciones. El problema es que a ustedes se les inculque o en realidad tengan el espíritu de investigación, porque siendo sinceros, al realizar una investigación es muy complicado, complicado porque te requiere esfuerzo, te requiere tiempo, debes de llevar lo que es estadística, determinación de la chi cuadrada, entre muchos otros factores que eliminan pues el tiempo. Uno de ellos es el tiempo, otro pues a veces, muchas veces recursos económicos, en otras ocasiones puede ser que te limitan. Digamos, si quiero hacer una investigación en un centro de readaptación social, es muy limitado hacer ese tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque no te permiten el acceso adecuado o no te permiten estar con las personas de mayor interés. Planteamiento del problema. Conduce a conocer qué se desea investigar, a identificar los elementos que están relacionados con la investigación y a definir el enfoque u objeto del análisis. Por eso, cuando se está iniciando una investigación y se requiere resolver una duda, se debe de plantear bien el problema, qué es a lo que se quiere llegar, cuáles son los objetivos principales de la investigación. A eso se refiere el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema se plantea la problemática general de la investigación y se explica la importancia teórica, la práctica o social del problema. Se determinan las aplicaciones, el alcance y los aportes del estudio, que es muy importante tener una visión de los aportes o las cosas positivas que nos va a dar conocer la situación del problema. Entonces, por eso el planteamiento del problema es muy importante. Todo problema, si es un problema científico, posee una evolución temporal, ya que a su vez constituye un problema para la humanidad, por lo cual se encuentra históricamente condicionado y caracterizado su evolución histórica por dos grandes etapas. Uno es los antecedentes históricos del problema y dos, la situación actual del mismo. Por eso, siempre que se hace una investigación, se debe de conocer los antecedentes históricos, o sea, si existen ya investigaciones previas que ya se realizaron, cuáles fueron los resultados, inclusive que no hayan sido en dicha comunidad, pero que ya se hayan hecho estudios similares y que se podrían esperar conclusiones que se parezcan mucho o que se entrelacen. Entonces, por eso es muy importante conocer todos los antecedentes. El investigador en este caso debe realizar una búsqueda exhaustiva en toda documentación que haya existido previa. Básicamente, el investigador debe de volverse un experto en el tema a conocer, en el problema que desea resolver. Digo, para ellos es necesaria una revisión exhaustiva de la bibliografía, donde se resume toda la producción teórica existente al respecto y las formas en que se ha abordado lo que puede ayudar en la selección del método o vía para su solución. Ello constituye el marco teórico conceptual sobre el objeto de estudio. El planteamiento del problema, primero debe de verse una descripción del problema. Como se los dije, deben de definir cuál es la pregunta que ustedes desean investigar. Posteriormente, cuáles son los elementos del problema. Un ejemplo, como se los dije, que se debe de determinar el índice delictivo en la ciudad de Tapachula, Chiapas, pues es un planteamiento del problema muy general. Entonces vamos a disminuir el rango de probabilidades poniéndolo en determinación del índice delictivo en la ciudad, en la zona norte de Tapachula, Chiapas.
y específicamente en ciertas colonias. Entonces, esa es la formulación del problema. Pero, ¿qué es lo que deseamos conocer del problema? ¿El índice delictivo? Pues hay múltiples variables. Uno de ellos puede ser cuáles son las víctimas principales, hombres, mujeres, niños, si son menores de edad. El número de victimarios podrían también querer conocer. Por lo regular, en una zona, ¿cuántas personas son las que llegan y asaltan? Porque no nada más es una, a veces se existe pandillerismo. Entonces, ahí ya estamos agarrando otro camino a la investigación de dicho problema. Otra variable puede ser en qué horario es el más frecuente en el que asaltan. O sea, inclusive en cierto tiempo, en cierta época, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, había colonias en las que no se podía uno meter, no podía uno ingresar porque aunque fuera de día, a uno lo asaltaban. Una de ellas era la colonia obrera. Entonces, todos esos antecedentes, como digo, deben de conocerlos. ¿En qué zonas específicas? Pues de dichas colonias son las que asaltan. Si las personas que son víctimas de estos delitos eh, traen vehículos, entonces también podría ser una variable o un factor que nosotros deseemos conocer. Asimismo, pues disminuir el rango de variables y posibilidades, pues disminuirlo a qué tipo de delito. Pues puede ser robo. Yo quiero conocer nada más el índice delictivo del robo a casa habitación o el índice delictivo de robo con violencia, o sea, a mano armada. Algún otro tipo de delito, si se trata de lesiones a una víctima, a una persona, o inclusive, ok, en cierto espacio de la ciudad, en cierta colonia, hay múltiples casos de violación, pues también se podría querer conocer, pues, el índice delictivo en dicha zona. La descripción del problema o de la situación problemática se describe en forma breve cuál es el estado actual del problema y cuál es el estado que se desea. Qué, cómo, en quién, en qué, en dónde o para qué. Es a lo que le refería, que deben de revisar un marco teórico, todo lo que es la bibliografía, verificar los antecedentes y cuál es la problemática actual, cómo se encuentra en realidad, eh, pues dicho problema en la sociedad. Los elementos del problema son características de la situación problemática imprescindibles para el enunciado del problema. Se requiere reunir datos que relacionen los hechos del problema con la explicación del mismo. Y pues, como dice ahí, pues, ¿cuáles son los datos, no? Pues, pandillerismo, que existe algún tipo de, de pandilla, entre ellos lo que comúnmente se conocen aquí en la ciudad de Tapachula, Chiapas, que son los maras, que son los 18, las maras salvatrucha, o inclusive podría ser una banda de carácter nacional. Hay una banda que no pertenece a la 13 ni a la 18, sino que son la banda de los pelones. Entonces, todo eso se tiene que delimitar. En el planteamiento del problema se formula a manera de pregunta o preguntas de investigación que incluyan las variables, los límites teóricos, espaciales, temporales y las unidades de análisis. Debe de expresarse una relación entre dos o más variables. Debe de redactarse claramente sin ambigüedades. Sí, o sea, debe de ser bien definido, debe estar delimitado y no debe de tener ambigüedades, que no pueda interpretarse de dos maneras. Del planteamiento del problema depende la estrategia de su resolución.
Y la formulación del problema dice, debe expresar una relación de variables, debe formularse en forma de pregunta, eso ya lo habíamos mencionado. Debe permitir la prueba empírica de las variables, debe expresarse en una dimensión temporal y espacial. Eso también es muy importante porque la investigación puede ser muy extensa, pero siempre debe de haber una temporalidad y un espacio. El espacio es a lo que yo les decía, que deben de delimitarlo a cierta zona de la ciudad, a la zona norte. Y la temporalidad, pues, es el tiempo en el que se encuentra la investigación. Entonces, se debe de poner durante el periodo agosto, diciembre 2020, digamos. Y ahí se investigan todos los delitos y cuáles fueron los de mayor incidencia. Entonces, a eso se refiere que debe tener una temporalidad, o debe ser temporal y espacial. ¿Cuáles son las especies? Un ejemplo, ¿cuáles son las especies de amibas de vida libre de los lagos de Montebello en el periodo junio-julio 2011? El que yo les digo es la determinación del índice delictivo en la zona norte de la ciudad de Tapachula, Chiapas, durante el periodo agosto-diciembre 2020. Debe también tener una temporalidad. Preguntas para plantear problemas de investigación. Y ahí tenemos, ¿cuál es el problema? Este identifica el problema, lo plantea y lo delimita. ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cuáles son los elementos principales del problema? Se debe expresar con claridad y precisión mediante la descomposición dimensional del problema, estableciendo las variables y las dimensiones. A lo que me refería, que se debe de verificar qué variables son las que yo tengo. Y pues las dimensiones, establecer si se va a hacer sobre una población determinada o solamente un muestreo. ¿Qué se ha dicho acerca del problema de investigación? Revisar la literatura referente al tema y problema de investigación. El marco teórico, que como les digo, deben de revisar todos los antecedentes que existieron referentes al problema que se desea investigar. En este caso, pues si ya existe algún otro estudio sobre el índice delictivo en cierta localidad, no precisamente en Tapachula, Chiapas, porque podría ser en otra localidad. Sin embargo, esto nos va a dar una posible comparativa de cómo resolver el problema, de cómo resolver la investigación. Ya, ¿cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema? ¿Cuáles son las cuestiones conexas del problema? Y este se debe traducir la pregunta o preguntas con que se formule el problema y expresarle en variables manipulables y susceptibles de verificación. Si está suficientemente definido el problema de investigación, evitar equivocación en el uso de conceptos y definir claramente el alcance de la investigación, que es lo que yo les digo, siempre hay que definir una investigación. ¿Qué solución se busca? Determinar la finalidad de la investigación, el y para qué. Es importante mencionar que pues les estoy haciendo un énfasis, pues un problema que pues, ustedes podrían resolver de manera científica, enfocado al ámbito criminalístico, pero pues cualquier problema de investigación se puede resolver utilizando el método científico. Un ejemplo sencillo, podemos tener la duda de cuál es la mejor forma de trasladarme de mi domicilio al, al Parque Central. Ese podría ser una investigación que yo quiero hacer personal. Y pues, evidentemente, tenemos distintas formas de llegar, como se los había dicho en otras diapositivas anteriores.
Puede irse a pie, puede irse en carro, puede irse puede irse caminando, puede ser caminando. Todo esto lo podemos enfocar a una investigación de que a qué es lo que quiero. Ah, bueno, quiero disminuir mi tiempo de llegada. Ah, bueno, si me voy en carro, digamos, en mi vehículo, y por lo regular sé que voy en el horario de 3 de la tarde, evidentemente, si voy en vehículo en ese horario de 2 a 3 de la tarde, hay mucho tráfico. Entonces, son variables que van surgiendo y que estoy diciendo, entonces en vehículo no va a ser lo idóneo para que yo me traslade de forma rápida. Entonces, ¿en qué podría ser? Digamos, podríamos ponerlo en motocicleta, podríamos ponerlo en bicicleta, a pie, dependiendo, ¿no? De qué tan cerca esté del domicilio al centro. Entonces, hay muchas variables que se pueden investigar también en un problema de este tipo y que en realidad no es en sí científico, pero sí es un problema que se puede descomponer y hacer un análisis general para obtener una síntesis final en la cual vamos a poder resolver ciertas preguntas. Bueno, ¿en qué horario puedo acercarme sin que vaya mucho tiempo? Eh, Cantidad de gasolina que gasto. Si lo que quieres es no gastar mucho en gasolina, ¿qué es lo que más le conviene? Si uno de los problemas es que, bueno, en bicicleta llego sudado. Bueno, caminando, pues igual. Entonces, son problemas que se pueden resolver también utilizando el método científico, que no son de tanta relevancia porque solo la relevancia es personal. Sin embargo, se puede utilizar el método científico para resolver este tipo de situaciones. Características de las preguntas que se puedan contestar y que aporten algo nuevo. Eso sí, uno, pues que se puedan contestar. No voy a hacer una pregunta que en realidad no tenga respuesta. Que aporten algo nuevo. Esa es indispensable porque el requerimiento del método científico, la aplicación de se requiere para que surja nuevo conocimiento. Como les dije, es nuevo conocimiento, es la generación de conocimiento. Criterios para formular el planteamiento del problema. El problema debe expresarse la relación entre dos o más variables. Ya les puse ejemplos. Se debe establecer claramente y sin ambigüedades en forma de pregunta. Los elementos que se desean estudiar pueden ser sometidos a comprobación y verificación y debe expresarse en una dimensión temporal y espacial. Objetivos constituyen la meta o metas hacia la cual está orientada la investigación. Establece qué pretende la investigación. Los objetivos de una investigación son los resultados que se esperan del fruto de la investigación. Deben ser enunciados de forma clara y precisa, además de poseer como atributos el ser medibles, alcanzables en el estudio. Deben responder a la pregunta, ¿qué se pretende alcanzar con la investigación? Resulta válido aclarar que el objetivo general va a reflejar el resultado de la acción que ejerce el investigador sobre el objeto en toda su unidad. Sin embargo, este objetivo como tal no podrá ser alcanzado de no establecer una serie de objetivos específicos, que no son una división del objetivo, sino que son una parte esencial de todo el planteamiento del problema. Objetivos de investigación son los aspectos o subproblemas que se desean estudiar o los resultados intermedios que se esperan obtener para dar respuestas final al problema. La formulación se realiza en relación con el problema y con la finalidad o propósito de la investigación.
Y los objetivos, pues podrían ser la relación que se tiene con las variables. Si yo quiero determinar el índice delictivo, ok, quiero determinar, pero el objetivo podría ser determinar nada más el índice delictivo de robo a casa habitación. Ya si yo delimito esa parte, no me importa lo demás, si existe en la zona violaciones, si existen lesiones, si existe robo a mano armada, pues a transeúnte, son otro tipo de objetivos que yo me podría plantear. Sin embargo, pues hay siempre que delimitar, a eso se refiere. Fines de los objetivos sirven de guía en la investigación, determinan los límites y la magnitud del estudio, orientan sobre los resultados eventuales que se esperan obtener, determinan las etapas del proceso de estudio al realizar. Criterio para formular los objetivos, dirigido a elementos básicos, expresado en verbos en infinitivo, medibles y observables, seguir un orden metodológico y ser claros y precisos. Y como se los estaba manifestando, que los objetivos van muy de la mano entre el planteamiento del problema, el problema en general y la relación que existe con las variables que tengamos en cuenta. Ahorita les puse el ejemplo de las variables del tipo de delito, pero pues yo si quisiera saber, bueno, quiénes son las personas más propensas a ser asaltadas en dichos lugares, si son las mujeres o son los hombres. Entonces también podría delimitarlo hacia esa parte. Por eso debe ser claro y preciso. Se debe seleccionar cuidadosamente los verbos que se escriben la acción que pretenden lograr. Clasificación de los objetivos, pues afectivos, cognitivos y psicomotores. Y ahí tenemos lo que es los objetivos cognitivos, que pueden ser conocer, puede ser comprender algún estudio, aplicar algo, analizar, sintetizar, evaluar, asociar, obtener, comparar, determinar, detectar, preparar, correlacionar, relacionar. Este depende del tipo de estudio que nosotros hagamos y qué es lo que queremos conocer. Uno de ellos podría ser, digamos, el análisis general de las zonas más propensas al robo. O sea, sí, ya tenemos en la zona norte, tenemos que es en determinadas colonias, pero en ocasiones las colonias son muy grandes. Entonces, vamos a determinar todavía, vamos a realizar un objetivo en el que aterricemos, que queremos analizar y conocer las zonas de dichas colonias que tienen el mayor índice delictivo. ¿Para qué? Para que en un futuro se emprendan acciones que disminuyan ese índice. Objetivos afectivos, recepción, respuesta, valoración, organización o caracterización. Esos son otros tipos de objetivos más enfocados digamos, a la respuesta a un medicamento. La valoración con respecto a la efectividad de un medicamento en un problema planteado. Objetivos psicomotores, imitación, ejercitación, destreza, precisión, control, creación y mecanización. Eso va más al estudio de las ciencias sociales y psicológicas. Los objetivos generales corresponden al área. Objetivos específicos establecen problemas concretos que esperan resolver. De cada objetivo específico se derivan sus correspondientes actividades. Pues se debe determinar los objetivos generales, que principalmente el principal objetivo o el objetivo general es conocer un estudio determinado. En este caso es el problema, lo que planteaste. Y de ahí vienen los objetivos específicos. Dentro del problema, ¿qué es lo que deseas conocer?
responder a las preguntas qué, para quién o para quiénes, cómo, para qué, dónde y cuándo. Ejemplo, determinar enterobacterias. Ese es un ejemplo de un estudio científico por el método de coliformes totales. Este es un método de investigación, un método de laboratorio. Entonces, el qué, que se quiere determinar, el cómo, el método de coliformes totales, que es un método de laboratorio, para quién o quiénes, en quesos, de dónde, que se elabora en el municipio de Pijijiapan, Chiapas. ¿Para qué? Para evaluar su calidad. ¿Cuándo? En el periodo de enero-agosto 2007. Ese es un ejemplo claro de cómo ya se está determinando un objetivo, el cual está conformado por las preguntas básicas. Otro, ¿cuál es la prevalencia del síndrome metabólico en personas de 30 a 60 años derechohabientes del IMSS de Tapachula, Chiapas, durante el periodo agosto-noviembre de 2019? Ese sería el objetivo general. Recuerden que se hace primero en forma de pregunta y posteriormente se coloca en forma afirmativa. Entonces, en este caso queremos determinar la prevalencia del síndrome metabólico en personas de 30 a 60 años, derechohabientes del INSS de Tapachula, Chiapas, durante el periodo agosto-noviembre de 2019. En este caso ya no llevaría el signo de interrogación. Así quedaría. Otra cosa importante es determinar qué factores predisponen al salmonella. Ese es otro ejemplo. Justificar significa exponer las razones que llevaron a tomar la decisión de investigarlo. Siempre se tiene que hacer una justificación del problema. O sea, ya hiciste tu planteamiento del problema, ya tienes tus objetivos, pero tienes que hacer una justificación, un texto en el que se debe de exponer por qué se decidió investigar dicho problema y en qué va a servir o apoyar en general a la ciudadanía. En ella se señala el porqué y para qué de la investigación, se establece la necesidad y la ventaja que se satisfacerá o proporcionará su aplicación. Se pueden incluir breves antecedentes para resaltar su importancia, que es antecedentes, básicamente, agregar un poco de marco teórico. Estructuración debe tener trascendencia, que es el problema de investigación, si es importante. La vulnerabilidad, si tiene resolución, en este caso, en el problema que yo les manifesté que ustedes pueden determinar, pues ustedes no lo van a resolver. Sin embargo, sí se pueden tomar acciones encaminadas a resolverlo. Un ejemplo, si ya se conoce el índice delictivo en ciertas colonias, ya se conoce lo que es, cuáles son los tipos de delitos que mayor ocurren. Así se observa también, como se los manifesté, lo pudiéramos poner como variables un horario determinado, en qué horarios se cometen la mayor cantidad de crímenes en dicha zona, cuáles son las acciones a tomar para tener una resolución de dicho problema, pues al realizar el informe, al realizar una conclusión final, tener todos los datos ya compilados y ya analizados, se puede determinar, no, pues de tal horario a tal horario es el mayor índice de robo en tal zona. Se pueden plantear que en ese horario se ponga de manera especial rondines de patrullas. Entonces, así es como se va estructurando el problema y lo que nos va a tener, lo que nos va a conllevar al análisis de de toda la solución, plantear posibles soluciones. Magnitud, población afectada por el problema. Esa básicamente es pues la población y la factibilidad de empleo de recursos materiales y humanos. Si es factible, si mi investigación me va a llevar mucho tiempo, si puedo realizarla, si tengo
el material necesario para poder realizar la investigación, etcétera. Dice, antecedentes constituyen el marco de referencia que ubica el estudio en el área de conocimiento del tema. Se desprenden los objetivos y la justificación de la investigación. Consiste en una revisión bibliográfica actualizada del problema de investigación. Debe contener resultados o hallazgos de estudios preliminares nacionales y extranjeros. En este caso, como se lo manifesté, el investigador debe de realizar un análisis exhaustivo de todos los antecedentes bibliográficos que existen sobre dicho problema. Eh, Investigación en distintos lugares, inclusive nacionales, extranjeros o locales. Y lo puede tener como marco de referencia, lo puede poner como antecedentes durante la investigación. ¿Cuál es la necesidad de conocer los antecedentes? Evitar investigar un tema que ya se ha estudiado a fondo. Otra, le otorga una estructura formal a la idea de investigación. Otra, selecciona la perspectiva desde la cual se abordará la investigación. Y las ideas vagas se traducen en problemas concretos de investigación. Al ya conocer los antecedentes o estudios anteriores, por eso es importante realizar investigación de forma general, ya sea periódicos, revistas, libros, documentales, todo lo referente a la investigación que nosotros deseamos conocer. Y esto sería todo, ¿sí? Gracias.